Hola, Dios les bendiga. Gracias por permanecer en este taller. Ya llegamos a la etapa final. Qué dolorcito. Siempre digo que cuando cerramos un taller, un ciclo, un tiempo de encuentro que tengamos, ya sea por Zoom, ya sea a través del chat, del canal, lo que sea que hagamos de manera virtual, para mí es así como de, Dios mío, qué mal, una despedida, aunque este taller ha sido menos interactivo quizás o personalizado o personal por el hecho de que siento que, verdad, tengo que grabar sola, pero de alguna forma, aunque sé que estoy grabando sola, el saber de que muchas personas están llevando el taller y que lo van a ver después, igual como que me da un poquito ese sentido de comunidad. Claro que no pasa igual cuando se está en vivo en Zoom, que ya directamente tenemos los espacios de preguntas y respuestas o podemos interactuar más. Pero recuerden que debajo, perdón, de cada video tienen la posibilidad de dejar sus preguntas, sus aportes, qué les gustó, qué no entendieron, qué Dios estuvo hablando, lo que sea que ustedes quieran lo pueden dejar debajo en los comentarios. Y qué decirles, es un taller que bendijo muchísimo mi vida. Yo sé que a muchas de ustedes también. Quiero hacer un repasito rapidito, recordarles que en la primera ley estuvimos viendo la ley del control del espíritu sobre el alma. En esta primera ley, yo sé que Dios estuvo ahí confrontándonos, hablando nuestras vidas, motivándonos de que nos dejemos llenar de su presencia, de que aquello que debe guiar nuestra vida es la palabra de Dios y que tenemos que dejar que sea el espíritu que gobierne nuestra alma y no al revés. No podemos dejar que nuestra alma sea la que decida por nosotros, sino que el Espíritu Santo debe ser quien tenga el control y gobierno absoluto. Recuerden que en esta primera ley estuvimos viendo los estragos que se causa en nuestra vida emocional y espiritual cuando somos personas movidas por lo almático. Yo espero que de esa ley pues hayan podido tomar la decisión de seguir enfocados en el espíritu, en caminar por visión y propósito y no por sentimentalismo ni apegos. En la segunda ley hablamos de la raíz y las máscaras, de que la sanidad interior no apuntaba a tratar síntomas, sino que el énfasis era llegar a la raíz, poder permitirle al Espíritu Santo que penetre a ese yo que tenemos ahí herido, oculto, ese yo que está albergando traumas, abusos, dolores, falta de perdón, pecado oculto, que todo esto pueda ser expuesto y que no exista ningún mecanismo de defensa ni ninguna máscara, ningún síntoma que quede ahí ocultando e impidiendo que la obra de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. La tercera, le hablábamos de la ley del rompimiento del secreto. Recuerden que en esta ley se nos hablaba de que todo lo que nosotros hablamos es importante para sanar. Todo lo que podamos hablar, externar, decir lo que nos ha pasado, primero a Dios, pero también a otras personas que puedan orar por nosotros, que puedan guiarnos y que puedan acompañarnos. Hablábamos luego en la cuarta ley, la ley del soltar. Es cuando desatamos a las personas que nos lastimaron. Ahí hablábamos del perdón. Hablábamos de que cuando nosotros caminamos con raíces de amargura, cuando caminamos con falta de perdón, estamos caminando atados con esas personas. Puede ser que la herida, que la situación que nos haya marcado a través de alguien haya pasado 15 o 10 años atrás. Pero aunque tú no hayas vuelto a hablar con esa persona, no la viste quizás nunca, esa persona todavía es quien te controla. Esa persona es la que decide todavía el rumbo de tu vida porque tú has decidido caminar con ella. Mientras no perdonas, tus verdugos están atados a ti. Y hablábamos de que era muy importante porque esto también nos ata en el mundo espiritual. Y la única forma de sanar realmente es perdonando. Y el perdón es lo que nos da la libertad. La quinta ley
la ley de la transformación. En lo contrario, aquí hablábamos de que todo lo que nos ha sucedido puede ser cambiado por el Espíritu Santo para bien, de que todo lo que nosotros hemos caminado, hemos transcurrido a lo largo de nuestra vida, toda experiencia, ya sea de abuso, de abandono, de tristeza, puede ser ahora un don en tus manos para ser usado para ayudar a otros, para ser empático, para convertirte en un agente de sanidad interior, para dejar que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y tú puedas también cambiar la historia de tu familia, de los que te rodean, de ti misma. La sexta ley, hablábamos de la ley de las palabras. Aquí podíamos hablar de que todo lo que nosotros hablamos, pero también lo que nosotras nos decimos, esto puede o sanarnos o enfermarnos. En esta sexta ley que trataba de las palabras, hablábamos también del tema de la mentalidad, de que todo lo que hablamos en realidad comienza primero por la mente, de lo que nosotros estamos creyendo, las fortalezas mentales que tenemos, las creencias que nosotras tenemos, son las que nos condicionan en la manera como vamos a hablar. Claro, nosotros hablamos lo que pensamos y nuestros pensamientos pues están formados de las creencias que nosotros hemos albergado en nuestra mente. Y la séptima y ya la última es la que vamos a ver hoy, la ley de la interpretación con los ojos de Dios. La sanidad interior viene cuando pretendemos mirar lo que sucedió no desde nuestra comprensión humana, sino con la interpretación de los ojos de Dios. Esta ley se parece un poquito como a la quinta, que en la quinta, ¿verdad? Hablábamos de que de la transformación de lo contrario, de cómo todo lo que a nosotros nos sucedió podemos darle un propósito, un sentido, usarlo para bien, dejar que Dios lo use para bien. Pero en esta séptima ley de la interpretación con los ojos de Dios va muy de la mano con esto. Esta ley nos dice, ¿verdad?, de que todo cuanto nos ha sucedido, tenemos ahora que mirarlo no con nuestra comprensión humana, porque de hecho muchas veces no vamos a tener la comprensión. Hay cosas que no vamos a tener la lógica, no vamos a encontrar como una razón, un porqué. Y en una de las leyes estuvimos hablando de eso, donde decíamos, hay cosas que no vamos a poder responder. Ni tu pastor, ni el más ilustre teólogo del momento, ni tu consejero, ni tu terapeuta. Hay muchas cosas que no vamos a tener la respuesta en esta tierra. Y capaz que en la eternidad tampoco, pero el hecho de poder descansar en la soberanía de Dios y saber de que todo cuanto nos ha pasado puede ser usado para su gloria cuando nosotras le damos el espacio a que esto suceda, entonces ahí es que yo creo que podemos aprender a interpretar con los ojos de Dios todo lo que nosotros vivimos. Dios sana nuestra visión porque si veo algo, lo poseo. Dicen que uno tiene el espíritu de aquel a quien obedece, es decir, sabemos que nosotros si obedecemos a Dios es porque tenemos su espíritu. Para decirlo de otra manera, nuestro nivel de unción, nuestra madurez espiritual depende de nuestro nivel de comunión. No es por un toque que solamente venga por eh, que venga el Espíritu Santo, o sea, alguien que te imponga la mano, alguien que tenga como que desatarte, como dicen algunos por ahí, sino por una constante comunión. Tu comunión íntima con Dios es lo que va a darte ese toque, esa llenura del Espíritu Santo que te permita abrir los ojos para ver el mundo espiritual y ver todo lo que te haya sucedido con una connotación espiritual y a través de los ojos de Dios, ¿verdad? Muchas veces tenemos ese toque de Dios, como en el caso del ciego, vemos como si fuesen árboles, es decir, que tenemos una visión, pero distorsionada de la realidad. Y hace falta un nuevo toque para poder completar nuestra visión bien. Desde donde hoy estamos, ahora mismo, en este momento, desde donde tú te encuentras, no es tu meta, sino tu punto de partida para cosas grandes. Tienes que comenzar a creerlo y a verlo de esa manera. Lo que hoy estás viviendo no es tu final, no es que hasta aquí ya llegaste y ya no hay más nada que buscar.
El día de hoy, así como cada día, es un punto de partida hacia lo grande, hacia el propósito que Dios ha entregado en tus manos. Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira, alza tus ojos y mira. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve, cuando uno puede visualizar, cuando uno puede lograr interpretar con nuestros ojos lo que Dios está hablando, que nosotros tenemos que ver, es cuando podemos creer entonces, conjunto a lo que vemos, que lo podemos tener. Es ese momento donde nosotros capturamos lo que Dios está visualizando para nosotros y por eso Dios debe trabajar en nuestra visión. Cuando ponemos una excusa, es sencillamente una manera que tenemos de interpretar las situaciones que nos convienen. Los grandes famosos de la historia no pusieron excusas. Por ejemplo, podemos hablar de un Luis Pasteur, creo que así, Pasteur, que era miope, de Beethoven, que era sordo, de Rosberg en 1921, que tuvo una poliomielitis que lo dejó inválido. Y todas estas personas lo hemos visto en libros de historia, hasta nos lo han dejado en clases cuando estábamos en la escuela, como personas inspiradoras, personas de las cuales podíamos extraer conocimiento de cómo alcanzaron cosas a pesar de tener una vida con dificultad y cosas que pudieron de verdad impedir el que lograran eso, por lo cual hoy están sus nombres plasmados en muchos libros de texto alrededor del mundo. Yo sé que todos los nombres, estos tres que te acabo de mencionar, todos lo hemos escuchado en algún momento en la vida. ¿Qué significa el nosotros cambiar nuestra manera de ver? Significa cambiar lo que nos cubre espiritualmente, esa cobertura espiritual. Cuando yo cambio mi forma de ver, entonces yo puedo de verdad recibir y ver lo que espiritualmente está sobre mí. Miremos un ejemplo. En una oportunidad, va un padre a decirle a Jesús de que su hijo estaba siendo atormentado por el diablo y que él no podía ser liberado por sus discípulos. Podemos leer esto en Marcos 9:14. El padre revela su interpretación de los hechos. Él dice, si puedes, haz algo. Allí el padre comenzó a mostrar una falta de fe. El problema no era tanto su hijo endemoniado, sino que este padre había puesto su hijo ya bajo la cobertura de la incredulidad. Lo reveló en la manera en cómo habló, en cómo se acercó a Jesús. Cuando Jesús lo confronta con esta verdad, él se da cuenta, él cambia su manera de ver y de hablar y entonces le dice a Jesús, yo creo, ayuda mi incredulidad. Dice creo, hay una coma y luego dice ayuda mi incredulidad. En otras maneras, ¿cómo vamos a poder decir Jesús, yo creo, ayuda, si primero de verdad no puedo asumir de que mi visión está distorsionada? En su momento, la confrontación que recibió de Jesús pudo darse cuenta en el instante de que estaba teniendo un problema de incredulidad. Así nos pasa en nuestra vida, así nos pasa con todos los talleres que hacemos, con aquellas que quizás dicen, tengo años dando vuelta en lo mismo y siento como que no avanzo, la gente ora, veo cosas alrededor mío, pero conmigo no pasa nada. Quizás Dios está diciéndote hoy, necesitas aprender a alzar la mirada y a ver cómo yo veo. Si no ves como yo veo, no vas a poder cambiar tu mente, captar lo que espiritualmente yo quiero hablar a tu vida. Y como no has captado, como no tienes la revelación del espíritu, porque tus ojos siguen enfocándose en lo terrenal, en el porqué, en la lógica, en la humanidad, en la carne, en lo pasajero, en lo natural. Mientras tu vista siga con lo natural y no tengas la revelación espiritual y una visión conectada a lo que Dios está hablando, lo que desde las alturas se ha sido ya delegado para nuestras vidas y lo que está establecido en la palabra de Dios. Mientras esto no ocurra, no vamos a poder tener ni siquiera la humildad de poder decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces hoy sería bueno que ya para el cierre de este taller tú puedas decir, es cierto, Señor,
Quizás lo tuyo no es lo almático, lo de la primera clase, quizás no sea la falta de hablar, si has hablado, quizás no sea la falta de soltar, la falta de perdón, quizás no sea el tema de aprender a darle propósito a lo que te ha pasado. Quizás lo tuyo sea hoy esto, y en cualquiera de las que sea, poder decir, Señor, es verdad. He descubierto de que no importa cuántos talleres haga, no he podido soltar a tal persona, o no he podido dejar de guiarme por lo almático, soy muy sentimental, y de poder decir, Jesús, ayuda mi humanidad, ayuda mis emociones, ayúdame en mis debilidades. Pero si el problema es justamente hoy esta ley, puedes decirle, Señor, ayuda mi ceguera espiritual. Yo necesito comenzar a ver lo que estoy escuchando ahora mismo, lo que leo en tu palabra, lo que me dicen los predicadores, los pastores en la prédica, lo que leo en tu palabra, las promesas que tú has dejado plasmadas, lo que canto. Yo necesito ver y entender como tú quieres que yo vea y camine, pero tienes que pedírselo. Pero esto es lo bueno de esta historia. Jesús lo confronta, pero él lo dice, ayuda a mi incredulidad. Mira cómo todo va de la mano. Tienes que ser sincera de qué es lo que está obstaculizando el que tu sanidad no haya podido tener un avance en tu vida. Allí es cuando cambia tu manera de ver. Cambia su cobertura de incredulidad por una de fe. Y allí recibieron el milagro. Muchos problemas nuestros cambiarán cuando cambiemos nuestra cobertura por una de fe. Muchas cosas en tu vida, en tu familia, van a cambiar cuando tú logres cambiar tu mentalidad. Siempre la palabra de Dios nos ayuda a romper con lo establecido. La palabra de Dios cambia nuestra manera de ver. Por ejemplo, en la sociedad lo pequeño es pequeño y ya, y sirve para cosas pequeñas. En cambio, en la Biblia las cosas no son así. En la Biblia vemos que David, con una onda pequeñita, viene y mata a Goliat. Vemos cómo Sansón, con una pequeña quijada, mató a miles. Vemos la vida, la historia de la viuda que con una pequeña vasija pudo saldar sus deudas. Vemos a este joven que con solo 5 panes se pudo multiplicar y dar a comer a una multitud. 120 hombres trajeron uno de los mejores avivamientos en toda la historia. Entonces el problema no es tener algo pequeño, el problema es la mentalidad pequeña. Entonces el problema no es que vengas de una familia ocultista, no es que vengas de una familia que se divorcian, que son reincidente en adulterio, en fornicación, en mentir, en robo, en dinero ilícito, en drogadicción, en vicios, en ataduras. El problema no es que la iglesia te hirió, que has cambiado de varias iglesias, que te manipularon, que te profetizaron algo falso y que al final te hizo más daño, que es que no pude estudiar, es que dejé la carrera a mitad, es que salí embarazada antes de tiempo, o es que aborté, o es que mi esposo me fue. O sea, no es todo lo que te ha pasado, es la mentalidad. Mientras la mentalidad no sea llevada cautivo a Cristo, no vas a poder ver como Dios ve y poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Eh, Dios quiere que la hagas. En última instancia, todo es pequeño, porque cuando tienes algo, Dios siempre te desafía a buscar algo más grande. Dios no te da una palabra para animarte, sino para desafiarte a ver con sus ojos lo que te sucedió. La visión de Dios siempre es clara. Él no va a venir con algo como a jugar el misterio, un escóndete allí, me escondo yo y vamos a ver cómo tantea. La visión de Dios es clara, es una visión que trae paz, que no va a venir con perturbación de dolor, viene con una guía y empuje. Cambiar nuestra mentalidad es el primer objetivo de Dios para que nosotros podamos ver los desafíos como oportunidades y maneras de crecer. El cambio de mentalidad es lo que te va a dejar de estar ensimismada,
que lo hablamos en la clase anterior de las palabras, donde hablábamos de personas que todo lo que hablan, ¿verdad? Esa voz interna, la voz del victimismo, la voz de la catastroficidad, la voz de creer que todo lo malo me pasa solo a mí, de que yo o todo es muy malo o nada es muy malo, o sea, tanto de maximizar como minimizar. Todas estas voces internas van a poder ser cambiadas si tú así lo dispones, si aprendes a ver lo que Dios quiere que tú veas. Cambiar la mentalidad va a hacer lo que tú veas todo lo que has vivido como una oportunidad de crecer y de madurar. Hemos visto de que ya muchos cristianos, lamentablemente, se mantienen en mentalidad antibíblica. A veces nos jactamos de que no estamos pecando, de que no estamos en vicios, de que no estamos en la calle, que no estamos en borracheras, pero tu mentalidad puede hacer el que tú estés igual o peor, como alguien que está allí afuera sin Cristo. Porque en el momento que tú vas a la iglesia y no crees lo que estás leyendo y la verdad de la palabra de Dios no se te está revelando como se te debe revelar, tú estás teniendo una lucha fuerte de atadura y de fortaleza mental. Y puede ser que sea por causa de tu misma mentalidad. Entonces, tenemos que orar y pedir a Dios y reprender toda mentalidad de miseria, toda mentalidad de culpa y dolor, personas con años en el Evangelio y que la gracia de Dios no ha podido calar, ellos no han dejado que cale dentro para quitar ya toda culpa y dolor de siempre. La mentalidad de lo secular y lo espiritual, esas personas que entienden que puedo vestir en la playa como quiera, puedo hacer en mi trabajo lo que quiera, porque eso es secular. Pero lo espiritual es la iglesia. Y no, tú eres hijo de Dios donde quiera. Tú eres hija de Dios en la playa, en el taxi, en tu trabajo. No hay como tal un mundo secular y un mundo espiritual. Y esa es una mentalidad que tiene a muchos viviendo una tibieza, una incoherencia y una doble moral. Tú eres hija de Dios donde quiera, el estilo de música que tú escuches distinto, la forma hasta como tú te bañas en una piscina, como tú vas a un hotel a vacacionar. Claro, no es que no estamos hablando de que te vayas con un traje a la piscina, no es eso, pero es que aún los trajes de baño, sí, vamos allá a terminar el término, aún los trajes de baño de una cristiana es diferente a una mujer que está poseída por metresas, por espíritus de sensualidad y que quiere llamar la atención, que esté vacía por dentro. Y como está vacía por dentro, necesita mostrar para sentir y tratar de buscar afuera lo que adentro todavía no tiene de parte de Dios. Y lo vamos a ver más adelante aquí mismo, aunque la clase es cortita, es rápida y sé que estoy hablando mucho, pero es que esta es la forma de poder derribar estas mentalidades, de poder exponer la verdad. Entonces tiene que erradicar de tu vida esa mentalidad de lo secular y espiritual. Tú eres un espíritu que tiene un alma y que está dentro de un cuerpo. Donde quiera que tú vayas, tú eres un hijo de Dios y tienes que conducirte espiritualmente hablando. Una mentalidad de temor, una mentalidad de afán, de ansiedad, una mentalidad de que solo el interior es lo bueno. Todas estas mentalidades deben ser llevadas a la presencia del Señor y ser sanadas. Todo lo que nos sucede debe ser usado como escalones para madurar. Nos pasan cosas, sufrimos, pero nada, nos mantenemos fuertes, sanos, hacemos sanidad interior, pero ¿y ahora? Ahora, Lady, ya he terminado todo esto. ¿Qué me toca? ¿Cómo puedo hacer para mantener la sanidad? Lo que ya yo he logrado, ¿cómo lo cuido? ¿De qué manera impido volver hacia atrás? Chévere, primero con madurez. La madurez es lo que mantendrá mi sanidad interior y mantendrá sano mi presente. La inmadurez te enferma. La inmadurez es lo mismo que hablábamos en la primera ley de lo almático. Vivir por el ciento, por lo que veo, me saludaron, no me saludaron, esta me habló, no me habló, me bloqueó, me dejó de seguir, no sé qué cosa, que con esta sí, que con esta no, que tengo envidia, que tengo celo, todas esas cosas inmaduras, hablando de una persona que no está sana ni va a cuidar su sanidad interior. Juan 15 habla de que si llevamos fruto, seremos podados en aquellas cosas que deben salir de nosotros para crecer y madurar. Número 2, debo invertir tiempo en mi madurez.
A veces dicen, pero ¿cómo maduro espiritualmente en esto? Inversiones, no solo en estos talleres, en comunidades, en libros, en congresos, no solamente quedarte en cuatro paredes. O sea, poder invertir realmente recursos, sea de talleres, de comunidad, de libros, campamentos, retiros, donde sea que tú puedas ir. Todo esto te va a ayudar a crecer. Pero aparte de todo esto, tienes que lo más importante es la palabra de Dios. Yo creo que todo aquel que saque tiempo de estudiar la palabra de Dios y de llevar una vida de oración y de intimidad con Dios, definitivamente que Dios va a hablar y va a hacer que tú madures. El Espíritu Santo está para esto. Por eso debemos incorporar los principios que me mantienen maduro y sano. Lo más importante en la vida del ser humano es el amor. Ser queridos, valorados, tenidos en cuenta, el amor nos hace humanos. Entonces, cuando yo estoy diciendo que debo invertir tiempo en mi madurez, tengo que invertir tiempo en amar a Dios y ser llena de su amor. Todas las enfermedades emocionales tienen por lo general su origen en la falta de amor. Las adicciones, la psicopatía, las codependencias, los celos, la envidia, la baja estima, las perversiones, los suicidios. Todo esto, ¿por qué? Porque cuando no nos dan ese amor básico, no deseamos vivir. No tenemos el pasaporte para vivir. Cuando no nos dan ese amor básico, entonces somos afectivamente inmaduros. Y ahí tú puedes comenzar a ver gente que es brillante racionalmente, pero inmadura afectivamente. Son personas que no recibieron amor. Y cuando una persona no ha recibido ese amor básico, es una persona entonces hipersensible. Y una persona hipersensible es una persona que no es madura. Cualquier falta de atención, de que no la llamen, de que no la atendieron, activa en ellos el rechazo. Y por eso hay gente que aunque dure años en la iglesia, que deberían de ser maduros espiritualmente, realmente se mantienen en un estado como de niños espirituales inmaduros en los afectos, porque cualquier saludo o algo que haya dicho el pastor ya los incomoda. El ejemplo, la multitud con Jesús. La multitud con Jesús, todo lo que entendían, las cosas que no, hasta que comenzaron a alejarse, estaban buscando a Jesús por el beneficio. Así la visión del ministerio se hace pequeña. Entonces tenemos que madurar. Estos son dos puntos básicos si tú quieres mantener tu sanidad interior. Madurar e invertir tiempo en tu madurez. Invierto tiempo en mi madurez, escudriñando la palabra, siendo guiada por el Espíritu Santo y aprendiendo a recibir el amor de Dios y ser yo sanada de su amor. Porque hasta que yo no me llene de su amor, no voy a poder fluir. 5 señales de madurez y sanidad, y con esto terminamos. Primero, debo ser envuelto por el amor de Dios. A veces queremos que nuestras necesidades emocionales las supla el marido, los hijos, el pastor, y entonces siempre estamos buscando y buscando y buscando y nunca nos vamos a sentir bien, porque eso es un problema que si mamá y papá no te formaron una buena identidad, una estima, no te dieron la contención que tú necesitabas de niño, es Dios. Aún te la hayan dado, hay una parte en tu interior de la paternidad de Dios que nadie más puede ocupar ese espacio y nadie más va a sanarte esto que no sea Dios. El amor de Dios todo lo suple. El amor de Dios es un motor de soluciones. El amor de Dios no tiene comparación por ningún otro amor. El amor de Dios es el que puede suplir toda tu necesidad emocional. El amor de Dios es la experiencia que se debe tener. No se trata de saberlo, se trata de experimentarlo. Dios no es fe, Dios es amor y es más fuerte que la muerte, dice El amor de Dios es lo que te va a dar la libertad y la sanidad. Totalmente. Cuando lo experimentes, querrás que todos lo experimenten. Dios no te va a amar más porque tú hagas cosas buenas, ni te va a amar menos porque tú hagas cosas malas. El amor de Dios no varía, su amor no es un te amo, sí, es que te ama y punto.
Entonces, 5 señales de madurez. Primero, ser envuelta por el amor de Dios. Número 2, buscar dar a otros. Si yo vivo experimentando su amor, entonces necesito dar, compartir, bendecir. Yo soy proactivo, voy a estar interesada en los otros, voy a levantar a los caídos, soy un motivador por naturaleza, voy a hablar lo que Dios habla, a ver lo bueno en cada persona y ministrar hasta ver toda la bendición. En estos días yo escribía en una red social en donde yo decía que yo no podía tener en mi círculo íntimo y de amigos personas que no fueran generosas. Y no hablaba solamente por un asunto monetario. Es que cuando de verdad la revelación del amor de Dios en nuestras vidas está, la generosidad es parte de la característica de ser hijo de Dios. Entonces es como que es incoherente, es algo como incompatible el yo no ser generosa y decir que de verdad soy discípula. Quizás todavía soy seguidora, pero el ser discípulo yo tengo que ir adoptando la generosidad como parte de, fue parte de lo que Jesús enseñaba a sus discípulos. Entonces, cuando yo estoy envuelta en el amor de Dios, que es una señal de madurez y sanidad, yo voy a dar buscar a otros. Buscar a darle de lo que ya yo tengo. Tengo tanto de Dios en amor que yo voy a darle. En todo, en lo que necesite, espiritual, emocional y material. Cuando estoy llena del amor de Dios. El punto número 3, tener un corazón sensible a Dios. Ser sensible a escuchar lo que Dios está hablando. Sensible a lo que Dios quiere hacer, buscar agradarlo a Él. Número 4, ser obediente a Dios. La obediencia a Dios y a las autoridades nos trae bendición. O sea, cuando yo estoy sana y soy madura espiritual, ya yo no estoy con esto de Dios me envió, pero voy o no voy. ¿Tengo un novio impío o no lo tengo? Este trabajo donde tengo que vender licor, ¿lo cojo o lo dejo? O sea, la madurez espiritual ya no tiene que ir buscando consejería para cosas triviales, para ABC del evangelio. O sea, desde que una persona me dice, ¿sabes qué? Necesito una consejería, ¿por qué? Porque tengo un novio impío. Yo digo, no, o sea, esto es peor que un niño de 5 años en el camino de Dios. La palabra de Dios es clara. Entonces, estos son signos de poder decir, ok, Señor, ¿qué tanto he sanado y qué tan madura soy? ¿Estoy siendo envuelta por tu amor? ¿Estoy dando a otros lo que estoy recibiendo de ti? Tengo un corazón sensible a tu voz, sé lo que te agrada, lo que te desagrada, sé cómo conducirme porque ya puedo estar conectada a tus pensamientos, soy obediente a ti. Obediencia a media es desobediencia. No es como que obedezco a Dios en el diezmo, pero lo desobedezco siendo generosa con los demás. Obedezco a Dios siendo generosa, pero no me gusta dar ofrenda. Obedezco a Dios dando la ofrenda, pero tengo un novio impío. Obedezco a Dios esperando el hombre de Dios que Él tiene para mí, pero no he podido perdonar a mi papá. O sea, el evangelio no existe así. No, ve, mejor, algo es algo, mejor que esté. No es algo. No existe este camino de mediocridad. Tampoco es que es de perfección, lo hablamos en otra ley, pero sí de saber que Dios nos va a ir perfeccionando cada día y que cuando un conocimiento llega a ti es porque ya tienes las herramientas para hacerlo y no excusarte en que no lo sabías o que nadie nunca te lo había enseñado y te lo había dicho. El número 5, trascender las circunstancias a la gente. La visión es más fuerte y la voz de Dios nos guía. Y entonces terminaremos lo empezado. Trascender la circunstancia, la gente. Esto habla de no idealizar, esto habla de no estar enfocada en los comentarios, en las críticas, en las excusas, en los aplausos de los demás, sino estar enfocada en la visión de Dios, en la voz de Dios, y entonces podrás terminar todo lo que Él ha demandado que tú hagas. Dios nos ama con amor eterno y cuando esta verdad se te revele en tu espíritu, tú serás sano para siempre. Te lo vuelvo a decir, Él nos ama con amor eterno. Y cuando esta verdad se te revele en tu espíritu, serás sano del alma para siempre. ¿Por qué tanta ansiedad en el camino de Dios? ¿Por qué tanta baja estima? ¿Por qué tantas relaciones tóxicas, codependencia? ¿Por qué tanto ensimismamiento, victimismo? Porque estamos
lamentablemente, con iglesias llenas de personas que todavía el amor eterno de Dios no se les ha revelado. Cuando hay una revelación de este amor, yo creo que casi no existirían mucho los consejeros. Pudiéramos existir para cosas espirituales, una ayuda, un desaliento, un duelo, una muerte inesperada, cuestiones así. Pero esas luchas internas de identidad, de estima y de malas decisiones, tratando de buscar afuera lo que tenemos adentro, está pasando porque la verdad del amor de Dios no se ha revelado en tu vida. Y cuando esto ocurra, verás que no vas a necesitar de nada ni nadie más. Simplemente vivirás sano para siempre. Si necesitarás de una comunidad de hermanos de fe, de una iglesia que siempre te abracen y contengan, pero no de dependencia emocional de alguien para poder vivir la plenitud que ya tienes en Dios. Aplica estas enseñanzas, enseña estas leyes a otros y prepárate para que puedas vivir los mejores años de tu vida en Dios, porque esa es la voluntad que Él tiene para ti, una vida abundante. Oro a Dios para que este taller haya sido de mucha bendición. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias a todas las chicas de Sanemos Juntos, nuestra comunidad en Patreon. Recuerda que si quieres ser parte de todos los demás talleres y charlas que vamos a tener de modo privado sobre crecimiento espiritual, sanidad interior y educación emocional, además de ser posible el que más jóvenes tengan materiales como este, pues con tu suscripción nos ayuda muchísimo. Vamos a dejar debajo ahí el enlace para que puedas unirte y sigamos pues creciendo juntas, acompañándonos a una distancia. Y nada, Dios les bendiga. Nunca dejen de orar por nosotros y nos vemos en un próximo taller. Las leo en los comentarios. Si hiciste ya todo el taller, cuéntame qué te pareció, cuál fue tu ley favorita, cuál fue la que más brega te ha dado, o todavía estás batallando. Y yo súper encantada estaré ahí para responderles. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.